Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor por este tiempo que estamos en su presencia. Sean todos bienvenidos, mis hermanos y hermanos que nos sintonizan, también todos aquellos que nos sintonizan por primera vez también. Le damos toda la gloria a nuestro Dios y lo invito a que abra sus Biblias en Hechos 16:14. Gloria y honra damos a su santo nombre y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Gloria a Dios. Vemos que esta mujer estaba adorando a Dios. Había una disposición en su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y en esta hora te invito a que tengamos ese corazón como Lidia, que estaba adorando a nuestro Dios. Tenía una disposición. Esa parte la hacemos nosotros, pero la otra parte la hizo nuestro Dios, que dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Dios. Nosotros abrimos nuestro corazón, nosotros abrimos el corazón adorándole para que Él haga la obra de que nosotros podamos recibir esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Y le invito ahí donde se encuentre que cierre sus ojos, hermanos, también podamos cerrar nuestros ojos y abrimos nuestro corazón y clamamos: Padre que estás en el cielo, en esta hora te alabamos, te glorificamos, te honramos, te damos gracias, Señor. Gracias porque has hablado a nuestras vidas. Gracias porque no convocas en esta hora, Señor, a estar delante de tu trono, y venimos delante de ti, Señor, como esta mujer Lidia que dice que adoraba, que estaba atenta porque usted abrió su corazón, y pedimos que en esta hora abra nuestro corazón para recibir eso que usted tiene preparado para nosotros. Señor, venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, clamando, Señor, que usted es el que hace la obra, que usted es el que tiene el poder, Señor, y clamamos por aquellos que nos escuchan por primera vez, que están atentos, sintonizando, que usted ha puesto en su corazón en esta hora a sintonizarnos, a abrir su corazón a lo que usted quiere hablar a su vida. Sabemos que tú eres nuestro Dios poderoso, el que conoce los corazones, las necesidades, Señor. Cuántos están pasando luchas, adversidades, a cuántos el enemigo también le está hablando a la mente, al corazón, Señor. Y oramos para que en esta hora, Señor, usted se glorifique, usted entregue la ayuda en medio de ese que clama, en medio de ese que está llorando y diciendo: Señor, ayúdame, porque creemos en un Dios que es el que tiene el poder para obrar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Creemos, Señor, en esta hora que usted va a entregar la victoria y va a entregar la ayuda a nuestras vidas y a todo aquel, Dios mío, que se acerca con un corazón creyéndote, Señor, que usted es el que hace la obra. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda alabanza sea para usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, le damos a nuestro Señor y le invito, hermanos, que disponga su corazón allí donde se encuentre, y aquí mis hermanos, a recibir la palabra de nuestro Dios, que desde antes que nosotros viniéramos a este lugar y que usted dispusiera su corazón allí donde se encuentra, ya el Señor tiene esa palabra que nos va a dar la ayuda para poder permanecer y creerle a nuestro Dios, que Él es el que tiene el poder y Él es el que obra en nuestras vidas. Dios me les bendiga, hermanos. Bendiciones.
A su nombre. ¿Para cuántos vive Cristo? Aleluya. Salmos capítulo 11, versículo 3. Salmos capítulo 11, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos, todos en esa fe, aleluya, y con ese entendimiento espiritual. Salmos 11, verso 3. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una vez más, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aleluya, puede tomar su asiento. Este es el texto base, el texto guía de este estudio titulado Los fundamentos de Dios para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Amén. No son las paredes, este es el templo donde nos reunimos, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Amén. Y nosotros estamos aprendiendo acerca de los fundamentos espirituales que sostienen la iglesia. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y uno de esos fundamentos espirituales de Dios para la iglesia es la fe. La fe es un fundamento espiritual. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 6, por ejemplo, donde habla de algunas doctrinas, menciona por lo menos 6 doctrinas en esos versículos del 1 al 3. Esas doctrinas que menciona, que representa un fundamento, dice que es la fe en Dios. Habla del arrepentimiento de obras muertas, habla de las doctrinas de los bautismos, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, habla de la doctrina del juicio final, los juicios que han de venir, gloria a Dios, y el juicio final que tocará enfrentar la humanidad delante de Dios que no ha creído en el Señor. Por eso es que nosotros creímos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y creemos que Dios le levantó de los muertos, que hoy está a la diestra del Padre, y por esa fe y por la obra que Él hizo, somos salvos y no estaremos en ese día del juicio delante del Señor. Aleluya, alábale con gozo. En el servicio anterior comenzamos a tocar este tema de la fe, y donde los discípulos le dijeron al Señor en oración: aumentanos la fe. Pidieron que el Señor les aumentara la fe, porque ellos comenzaron a evaluar y a sentir y a entender que no era suficiente la fe que tenían, que necesitaban crecer, y que la forma de crecer era buscarla, pedirle al Señor en oración que les impartiera más fe. Y el Señor así lo hace. Cuando alguien se preocupa, como hablamos, una sana preocupación, cuando alguien sanamente se preocupa por su vida espiritual, por su estado espiritual, por su condición espiritual, y busca en Dios la salida, el levantamiento, busca en Dios la solución, siempre va a encontrar de parte de Dios la ayuda, la respuesta. Siempre. Porque el primer interesado en que espiritualmente usted y yo tengamos crecimiento, avancemos, es el Señor. A Él la gloria, la honra y a Él la alabanza. Gloria a Dios. Nosotros entendemos que la fe es el punto de partida del evangelio. Así es como todos nosotros comenzamos a tener una relación con Dios. Ahí es cuando comenzamos a caminar con Dios. Ese punto de partida es la fe. Para usted estar hoy aquí necesita fe. Para usted orar necesita fe. Para adorar necesita fe. Para servir a Dios necesita fe. Para yo predicar necesito fe. Para usted recibir el mensaje necesita fe. De tal manera que la fe es un cimiento, es un fundamento a través del cual nosotros tenemos una relación con Dios y caminamos en este evangelio tomados de su mano. Pero estamos aprendiendo en base a la fe razones por las que nosotros caemos en crisis de fe. Razones que nos arrastran a una crisis. Y vimos el servicio pasado que una de esas razones es la falta de crecimiento en la fe. Que cuando nosotros no crecemos en la fe,
comenzamos a entrar en crisis. Porque como nos hace falta, no podemos superar las situaciones que nos rodean, entonces entramos en ese estado de peligro, de crisis. Comienzan a prenderse los bombillos de desánimo, como nos ministraba el Señor, de rendirme, de yo no puedo, de abandonar en el Señor. Esos sentimientos que nos llevan a nosotros a ir soltando nuestro deber, nuestra responsabilidad, a ir abandonando la esperanza, a ir descuidando las promesas del Señor. Y dejamos de avanzar y nos comenzamos a estancar. ¿Producto de qué? De no crecer en la fe. La fe que usted y yo tenemos hoy no va a ser suficiente toda la vida. Tenemos que crecer. La fe de hoy tiene que aumentar. Mañana las cosas serán distintas. Necesito más fe. El martes, el miércoles, el jueves y así cada día necesito más fe. Porque si no crezco, ¿cómo me voy a dar de cuenta que me estoy estancando en la fe? Porque estoy entrando en muchas crisis. Esa es una de las razones de la crisis de fe, la falta de crecimiento. Pero hoy vamos a ver otra razón que conduce a la crisis de la fe. Una razón que conduce a crisis de fe. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, verso 6. Hechos 13, 6. Gloria al Señor. Atentos y con fe a la palabra del Señor. Hechos 13, 6. El libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 6. Vamos a leer del verso 6 al 12. Hechos 13, 6 al 12. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Leemos así la palabra del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué deseaba? Deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cuántos la desean oír hoy? Amén. Pero, ¿qué dice la Escritura? Les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Procurando qué? Apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, o sea, en Elimas, los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Alabe la gloria del Rey, porque su palabra corra y sea glorificada. Una de las razones por las que nosotros entramos en crisis espiritual es por las obras satánicas. Muchas veces no entendemos que esas crisis se originan en artimañas infernales. Un enemigo que se opone a que tú creas, que no le conviene que creas, que no quiere que creas en Dios. Porque un hombre, una mujer que entra en la fe, en la confianza en Dios, tiene paz. Y una obra del enemigo es mantener a alguien atribulado, confundido, desesperado. Pero el que cree en Dios, el que confía en Dios, tiene paz en medio de las dificultades. O sea, vence y supera el trabajo del enemigo. Por lo tanto, el enemigo siempre está pendiente del deseo suyo por Dios para tratar de estorbar ese deseo. El deseo de crecer,
el deseo de obedecer, el deseo de servir, el deseo de buscar a Dios, el deseo de congregarte, el deseo de hacer lo que quieras hacer para Dios. Pero ahí, mientras Sergio Paulo deseaba oír a Dios, había un instrumento del diablo para apartarlo de la fe y conducirlo a una crisis espiritual. Mandó a buscar a Bernabé y a Saulo. Estaba con las personas correctas, en el evangelio correcto, pero ahí estaba el enemigo. Y usted y yo a veces somos desprendidos de esta verdad, de que hoy estás recibiendo la palabra, si la deseas y estás aquí por deseo, la estás oyendo, pero que el enemigo está tratando de apartarte de la fe. A la medida que la palabra es predicada, también él está tratando de que tú no la recibas, no la creas, no crezcas y permanezcas en una crisis. Santo, que el Señor lo reprenda. Si nosotros no combatimos, una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje, que Sergio Paulo nunca combatió a Elimas. La persona que tuvo que combatir ese instrumento fue el siervo de Dios Saulo. Y que muchas veces nuestra tolerancia a la obra del enemigo, nuestra tolerancia a los mensajes del diablo, nuestra tolerancia a los pensamientos, nuestra tolerancia a esos dardos que sabemos que no son de Dios, que sabemos que vienen de las tinieblas, pero nuestra propia tolerancia a ese trabajo nos conduce a la crisis. Entonces no puedo creer, me cuesta levantarme. ¿Qué está pasando? Tengo lucha en la casa, que en el matrimonio, que con los hijos, que deseo de Dios pero no avanzo, deseo de Dios pero no alcanzo. Tengo promesas, Dios me ha hecho promesas, pero no las puedo alcanzar. Pero hay alguien que te está resistiendo, pero no lo atacas, no lo reprendes, no lo echas, no lo combates y quieres seguir oyendo culto a culto sin reprender al que te está estorbando la fe y que te está conduciendo a crisis. Y hoy en día hay un silencio del cristiano en cuanto a reprensión del enemigo. No queremos reprender. Sergio Paulo nunca lo echó. Y por eso no podía creer. El enemigo no deja a la gente creer. A su nombre vive Dios. Por el contrario, nosotros entendemos que necesitamos la fe para vivir, para caminar con Dios. Por fe, dice la Escritura, andamos y no por vista. Si por fe andamos, el que no tiene fe entonces es un paralítico espiritual. No puede andar, está paralizado, está limitado. No puede avanzar espiritualmente. Está mes tras mes, año tras año, en la misma condición, en la misma silla de ruedas espiritual. Está allí sin poder moverse, lleno de deseos, lleno de anhelos, lleno de planes, lleno de decir que yo quiero más de Dios, es que yo quisiera, yendo a los cultos correctos, como Sergio Paulo estaba en el culto correcto, con la palabra correcta, con los predicadores correctos, pero sin reprender al instrumento incorrecto. El único que está de sobra en tu vida es el diablo. No lo necesito ya. Y está sobrando. Si no lo combates en casa, ya tu casa no es de él. Ya tu matrimonio no le pertenece. Ya tus hijos no le pertenecen. Ya tu vida no le pertenece. Repréndelo. Siempre échalo. Cuantas veces quiera venir, sácalo. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Entonces el creyente se va acostumbrando a que el pastor es el que tiene que reprender por él. A que es Saulo el que tiene que echar Elimas y no el propio Sergio.
Y ese Sergio hoy es usted y soy yo. Que tiene que venir alguien a echarlo fuera, cuando Dios le ha dado la autoridad a usted también para reprender al enemigo en el nombre de Jesucristo, y se tiene que ir. Aleluya. Vive Jehová. Pero ¿qué es la práctica de una religión sin fe? Se le conoce como religiosidad. Donde hay prácticas de la piedad, pero sin la fe, ahí se está caminando en el campo de la religiosidad. Una de las cosas en las que cae mucho el pueblo de Dios sin darse cuenta es la religiosidad. ¿Puedes orar con fe? Sí. ¿Y sin fe? También. ¿Tú puedes congregarte con fe? Sí, claro. ¿Y sin fe? También. ¿Tú puedes alabar a Dios sin fe? Sí. ¿Y con fe también? Hay gente que predica sin fe. Otros por la fe. Le servimos al Señor. El asunto es que la fe es un ingrediente que hace diferencia. El amor y la fe y la esperanza son ingredientes que dan vida a una relación real con el Señor. Donde no hay fe, donde no hay amor, donde no hay esperanza, no hay esa conexión real. Por lo tanto, las prácticas que hago son prácticas religiosas. ¿Y qué quiere decir religiosa? Sin resultados. Una característica de la religiosidad es que no tiene resultado. Ora, 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 ora y ora y ora y no ve nada. Ayuna todos los sábados y no ve nada. Señor, yo quiero cambiar y nunca cambia. Señor, yo quiero crecer y nunca crece. Señor, yo quiero madurar, pero no madura. Entonces, cuando eso no se alcanza, usted tiene que estar dándose cuenta de que no está caminando en el evangelio real, porque realmente el evangelio es poder de Dios para salvación, donde hay cambio y donde hay resultados. En el evangelio hay cambios, hay resultados. Un hombre ora a Dios y tiene que tener de Dios también un encuentro y un resultado. Cada oración que yo haga tiene que tener resultado. Cada ayuno que yo hago tiene que tener resultado. Cada una de mis acciones espirituales tiene que tener un resultado. Si he venido a servir a Dios, aleluya, le sirvo a un Dios y ese servicio genera resultados de Dios. Pero donde yo hago y hago y hago y hago y hago y hago y nada de resultados, entonces entienda que usted está en el campo de la religiosidad. ¿Cómo aprendemos esto? ¿Qué dijo el Señor? Vamos a la escritura. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vive Cristo. Vive el Rey. Vamos a leer del verso 9 al 14 para entender esta parábola que Jesús habló del fariseo y el publicano. Dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron ¿a dónde? Al templo a orar. Estaban en el lugar correcto y haciendo lo que se hace en ese lugar, la oración. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, pero ¿cómo oraba con él? ¿Pero a quién se dirigía? No se dirigía a Dios. Decía a Dios. Pero Cristo dijo que estaba hablando ¿con quién? O sea que no tenía una conexión con Dios. Aunque decía Dios, aunque decía Padre, aunque decía Señor, si no hay la fe, a Dios no le entra esa llamada. ¿Usted sabe lo que es comenzar a marcar y hablar antes que te contesten?
La otra persona no escuchó nada, no está entendido de nada, no ha respondido nada. Porque cuando uno llama tiene que esperar respuesta. Pero él comenzó a orar sin conexión. Dios, te doy gracias. Tremendo. Porque no soy como los otros hombres. O sea, supuestamente soy diferente. Los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros. Y no soy ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Mire usted, ayuna más que nosotros. Padre eterno. Dice este hombre, doy diezmo de todo lo que gano. Mire usted. Pero ¿de qué carecía? Ahora vamos a ver. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, mire, hablaba con Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces vino la pregunta. Os digo, vino la conclusión, perdón. Os digo que este, o sea, el publicano, el último, descendió a su casa como antes que el otro. ¿Cuál tuvo resultado? Estuvieron en el mismo culto, orándole al mismo Dios, pero uno no tuvo resultados y otro tuvo resultados. Llegó mal al culto, pero se fue perdonado, se fue limpio, se fue justificado. Ese es el problema de la religiosidad espiritual. De que en la religiosidad se ora sin cambio. De que un religioso puede ser un muy buen orador, pero orgulloso y jactancioso como este fariseo. Que si en verdad estuviese él en una conexión con Dios, se hubiera dado cuenta que Dios atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Pero sus prácticas espirituales no eran sino para alimentar su ego, su petulancia. Lo llevaron a la arrogancia. Por eso nosotros no medimos que si yo oré y tú oraste, que si tú no oraste. No, déjese de eso. Si usted va a orar, ore. Y procure tener resultados de lo que usted haga. Anime a otros. Pero no se crea más que otro por hacerlo. Porque Dios, como lo dijo el Señor al final, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ese tiene resultados en Dios. De tal manera que en la religiosidad nadie cambia. Tengo la batalla del carácter desde que llegué. ¿Cuántos años está en el evangelio? Tengo 15 años, pastor. Y Dios cambia carácter, claro. Hay prueba de eso. Pero ¿y por qué el mío 15 años? ¿Por qué será que 15 años ayunando por ese carácter que nunca cambia? ¿Por qué será que 10 años orando por eso que nunca sale a su nombre? ¿No será más bien que estás tratando de llevar una relación con Dios desde la religiosidad y no desde la fe, y no desde la humildad, y no desde la sencillez, y no desde la búsqueda real, aleluya, del corazón a Dios? Pero ¿cuál es el resultado? ¿O qué es la consecuencia de una vida religiosa? Confusiones, porque entonces oro y oro y oro y nunca veo resultados. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que no? Entonces me confundo. Cristianos confundidos, no porque Dios no responda, sino porque le has buscado religiosamente, aleluya, y allí no has visto resultados. Pero pastor, yo fui cristiano evangélico muchos años y no vi nada, no sentí nada, no experimenté nada. Por eso entonces el evangelio no funciona. No, déjeme decirte, buscaste, a lo mejor estuviste, pero fuiste a lo mejor un fariseo que no abriste el corazón, que no caminaste en la fe y no tuviste resultados. Entre más nosotros
seamos religiosos, menos vemos. Vivimos más confundidos. Pero número 2, vivimos desesperanzados. Porque una de las cosas que genera esperanza, hermano, son los resultados. Yo voy viendo y voy empezando a ayunar, pero yo veo a mi hermano que está ayunando y dice, cómo Dios lo ha cambiado, aleluya. Señor, sigo en esta línea, ayúdame a mí también. Usa esperanza para usted mismo. Usted oró y Dios le responde, santo, voy a orar más. Pero ¿por qué usted siente esa desesperanza para orar? Me cuesta tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usted siente que usted ore y ore y ore y no ve nada. Y no recibo nada. Yo le sirvo y le sirvo al Señor. ¿Y dónde están las recompensas del Señor? No. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la humillación? Que es la que te conecta realmente con Dios para que veas resultados y te mantengas en la esperanza. ¿Dónde están esas cosas? A su nombre. A su nombre. Entonces muchas veces el enemigo no solamente impide que alguien busque a Dios desde el punto de vista de llegar al templo, a la iglesia, a la congregación, sino es que estando aquí estorba para que tú no te puedas conectar con Dios. Entonces justamente estás en el momento de orar, no puedes orar porque estás pensando, supuestamente dice usted, digo yo, me vienen muchas cosas, me vienen o te traen muchas cosas a la mente. ¿Será que me vienen o que alguien me las trae? ¿Será que hay un bombardeo propiamente? Mi carne, también mi carne. O sea, ¿será que el enemigo me está bombardeando y no puedo concentrarme? Llegó el momento de la alabanza y no puedo abrirme para Dios. Me siento cerrado, aleluya. Y aunque Dios está dando la palabra de libertad, la palabra que necesito, no la puedo recibir. ¿Pero por qué? Aleluya. Porque hay un Elimas, hay un demonio, hay el enemigo está allí tratando de apartarte de la fe y conducirte a crisis. Alaba la gloria de Dios. Aleluya, pero alábale con libertad. Se sienta una alabanza real en el Espíritu de alguien que está recibiendo la palabra. En las crisis hay confusión. En las crisis la gente no sabe qué esperar. Se espera muchas veces lo peor. Vive Dios. Se siente uno sin esperanza. Entonces, esas crisis por falta de fe son muchas veces provocadas por las tinieblas. Escuche, hoy usted es Sergio Paulo. Hoy usted es el que tiene que reprender toda obra de las tinieblas que quiera estorbarte la fe, someterte a una crisis recibiendo la verdad, pero someterte a una crisis como si no la estuvieras recibiendo. Cada vez que te dispones para Dios, tienes que saber que tendrás la oposición del enemigo, pero en el nombre de Jesucristo hay victoria sobre las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, el diablo tiene que huir, los demonios tienen que huir, las tinieblas tienen que irse. En el nombre de Jesucristo hay libertad. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, a su nombre. A su nombre. Gloria al Rey. Porque si no reprendemos, ¿a qué nos lleva el enemigo? A crisis. El enemigo, para que no salgamos de la religiosidad, nos hace poner argumentos sobre la fe. Vamos a verlo. Segunda a los Corintios capítulo 10. Trabaja el enemigo con argumentos.
Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 6. La religiosidad está basada en argumentos. ¿Cómo oraba el fariseo? Con argumentos, no con fe, con argumentos. La vida religiosa está basada en argumentos. El enemigo le dio argumentos y le dijo, como tú haces esto, entonces eres mejor. Pero eso era un argumento, no era una realidad. Como tú haces esto, entonces tú eres diferente. Pero eso era un argumento, pero no era una realidad. En Dios, los argumentos que recibimos del cielo son el resultado de la evidencia de nuestra vida. Pero cuando se trata del enemigo, los argumentos que vienen de las tinieblas son el estorbo para que la fe actúe en mi realidad. Y el diablo es una persona, un ser argumentativo. Una de las formas de discernir al enemigo en una vida es por los argumentos. Siempre hay un argumento para justificar. Un argumento y otro argumento y otro argumento. Lo que pasa es que, pero ¿por qué no ora? Yo sí estoy orando. Lo que pasa es que, y los resultados y los frutos, no, pero, y los cambios, no, pero yo no he ido, pero yo sí sé, pero yo sí, y argumentos y argumentos. Pero ¿dónde están los resultados? Muestra los frutos, saca los frutos. Así era, así estoy, así he cambiado. Esto Dios ha hecho. Muestra los frutos. ¿Has visto resultados? Muestra los frutos. Entonces no se basa en argumentos tu relación, sino en fe. Aleluya. Puros argumentos. Pero la fe. Segunda a los Corintios 10:3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Y qué son fortalezas? Derribando ¿qué cosa? Argumentos. ¿Y qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Es lo que dice la Escritura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son estrategias humanas. Las armas de nuestra milicia no es la manipulación. Que para que tus hijos cambien tienes que manipularlo y hacer un show que te está dando el patatú para que ellos reaccionen. No. Las armas de la milicia son espirituales. Y son poderosas. Mira lo que dice. En Dios. El que las va a usar tiene que estar en Dios primero. Hay mucha gente en el mundo que ora. Muchas personas en el mundo que ayunan, pero no están en Dios, pero lo hacen. Y ahí hay un problema. Que el poder está en Dios. Dios es el dueño del poder. Y para que esa oración tenga efecto, resultado, al yo estar en Dios, Dios despliega su poder. Cuando yo le invoco y le clamo, Él despliega su poder. ¡Qué maravilla! Alábala con fe la gloria de Dios. Él obra. Son poderosas en Dios. Yo corro a Dios y en su presencia oro, en su presencia canto, en su presencia hablo. Me toca hablar con alguien, pero ¿qué dijo Elías y el siervo de Dios Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Todo lo que hacían, cómo se movían, era bajo la presencia de Dios y los resultados estaban. No es que yo voy a hacer las cosas y después le diga, Señor, obra tú después que yo hice lo que quise. No, así no trabaja en Dios. Las armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Quién las levantó? La fortaleza es un muro, hermano. Un muro grueso. Un muro con un objetivo de ser impenetrable.
Y es por eso que muchos sienten que les cuesta recibir o aún dar, porque es que hay una fortaleza que te impide, aleluya, recibir de Dios y darle, que cierra el corazón y que fue hecho con bloques de argumentos. El enemigo te fue haciendo, te fue trabajando sin darte cuenta, muy silenciosamente. Y que pensamos que eran pensamientos nuestros, ideas nuestras, cositas. Eso es un pensamiento, un dardito chiquitito. Cuando fuiste a saludar al el hermano se fue para allá y ahí mismito vino el dardo instantáneo en el momento. ¿Estás viendo cómo te han dejado de amar? Inmediatamente empezó la construcción de una fortaleza del diablo. Puso el enemigo el primer bloque. Si tú no lo derrumbas, si tú no lo contradices, si eres como Sergio Paulo, que lo toleras allí, él va a seguir construyendo. Y comenzó la construcción. Un bloquecito. Ahí le puso su cemento. Venía el otro culto y te dio el otro pensamiento. Ahora vaya a ser que te viene a saludar mi hermano, ni lo recibo. Ahí fue poniendo el otro bloque. Ahí fue. Ese hermano tuyo, ese consiervo tuyo del mismo grupo, todo te lo deja a ti. Ahí va. Pobrecito. Imagínate. Nadie te ayuda. Tú solo, toda la carga para ti. Como si la carga no la llevara el Señor. Pero ahí van los bloques, argumentos, escuetos. Poquito. Nosotros no entendemos, pero el diablo está haciendo una construcción. Y el diablo es paciente. Y él espera. Pero ese creyente pasa 1 año, 2 años y se va volviendo más cerrado. Habla menos, recibe menos, da menos. Pero por dentro dice, yo deseo oír la palabra de Dios. Yo deseo crecer. Yo deseo avanzar. Yo deseo como Sergio Paulo. ¿Y Elimas? ¿Y qué haces con tu Elimas? ¿Lo reprendes? ¿Destruyes esas fortalezas? Diablo mentiroso, lo que yo hago para Dios. Derribate ese bloque que el diablo quiso poner. Si no me aman, yo amo, como sé decir. No, si no lo aman, ama usted. Pero lo derribaste, lo contrarrestaste. O lo dejaste allí. Porque también lo concibiste. Te pusiste de acuerdo. Si Sergio Paulo no echaba Elimas, era porque entre ellos dos algún acuerdo tenían que haber. Porque nadie está con quien no quiere estar. Si el diablo está contigo y tú estás con él, es porque usted quiere. Porque si usted no quisiera, él no puede estar a tu lado. Si él les habla y habla y habla y no hacemos conversaciones, es porque usted lo permite. Porque él de otra manera no pudiera. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo discerniríamos y lo vamos a reprender. Amén. Pero va creando fortalezas, va rodeando a un cristiano. Los muros que va haciendo el enemigo lo van separando, lo van rompiendo de la unidad, de la conexión con el cuerpo de Cristo. Lo va alejando el enemigo y va construyendo fortalezas a bases de argumentos y altivez. Esos mensajes del enemigo, porque tú eres el que das todo. Nadie sirve como tú. No vino el mensaje del enemigo a través de la divina a Pablo y Silas. Estos son hombres que os anuncian la verdad.
Ay, ¿para qué? Para enaltecer el corazón. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas desagradando esto a Pablo, se volteó y la miró y reprendió al espíritu. No lo consintió, no se quedó con esa palabra, no se quedó con ese argumento, lo reprendió y esa mujer fue libre. Si nosotros somos más como Sergio y menos como Pablo, viviremos rodeados de bloques del enemigo. Argumentos, fortalezas, que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios. De un creyente que a pesar de que Dios le habla, le transmite la verdad, por los argumentos que tiene, no la recibe. Porque para recibir de Dios se necesita fe. Eso es así. Usted necesita un brazo para que yo le entregue esto y usted tomarlo. Hermano, tome, le traigo esto. Y el hermano no extiende la mano. Hermano, tenga, se lo pongo aquí. Y el hermano no lo agarra. Lo suelto yo. Se cae. A veces no es que Dios no te da. A veces que Dios no es que Dios no te quiere dar. A veces no es que la mano de Dios no está extendida. Es que si tú no extiendes por la fe para recibir, aunque Dios la tenga extendida, no lo recibes. El ser humano necesita fe. Porque las cosas que Dios imparte, aleluya, empiezan por lo espiritual. Salvación, perdón, restauración, liberación. Y allí alcanzan a toda mi vida en lo natural. Vive Jehová. Quiere decir que el enemigo fue trabajando en Sergio Paulo para conducirlo a una crisis. Saulo predicaba, Bernabé le predicaban la palabra. Pero Elimas el mago le resistía. Sergio, así no es. Así no es. El ayuno no es así. Y hay cristianos llenos de eso. Venimos a una iglesia a aprender, a un culto, y estamos escuchando la palabra. Y a mí no me parece. Pero estás leyendo la Biblia, no es que te estamos inventando. Tú la estás leyendo, pero eso no es así. ¿De dónde nace eso? Ahí está Elimas. El enemigo que hay que reprender. Porque si no, entras en crisis de religiosidad. Te hace el enemigo impotente espiritualmente. No puedo, no puedo, no puedo. Yo lo intento, pero no puedo. Pero si la Biblia te dice que todo lo puedes en Cristo, sí, pero yo no sé por qué yo no puedo. A lo mejor todos pueden, menos yo. No, hay algo que tienes que derribar. Hay una fortaleza que derribar. Hay un enemigo que reprender. Y hay una fe que aumentar para caminar con Cristo. Alabe la gloria de nuestro Rey. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Un hombre que el enemigo lo llevó a una crisis de fe fue Elías. Un varón de Dios. Para que usted vea. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Un varón de Dios. Pero que estaba en crisis de fe, producto de un trabajo de las tinieblas. No todas las crisis que tú tienes son porque emocionalmente eres inestable, no. Muchas de esas crisis son por trabajo del enemigo, porque Elimas está ahí y lo tienes que reprender, lo tienes que echar fuera, lo tienes que combatir. No lo puedes seguir tolerando. No puedes ser como Sergio Paulo, que tolera al diablo y sus palabras y su consejo. Y viene el otro culto y no te saludó. Ahora no lo saludes tú. Consejo de Elimas, hermano. Consejo del diablo. Diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Entonces no seamos Sergio. No seamos como Sergio Paulo. Las batallas que tenemos tienen un trasfondo espiritual.
La crisis en la que nos encontramos muchas veces tiene un trasfondo espiritual, un enemigo que le conviene que estés en crisis, que no te levantes, que no veas resultados, que no alcances, que no crezcas, que no camines con el Señor. Elías fue un hombre de resultados. Un varón usado por Dios de una manera asombrosa para la restauración de la fe en su nación Israel. Un varón de Dios con denuedo, con gallardía, un varón valiente, un varón dependiente de Dios. Vivía en su presencia. Un varón que donde iba veía los resultados de Dios. Dios lo dirigía. Vete al arroyo de Querib y allí te sustentaré. Y ahí veía el resultado. Vete donde una viuda. Cuando llegó no había mucho, pero allí vio los resultados de Dios. Ve al monte Carmelo y ora, invoca mi nombre, y allá vio los resultados. Pero el enemigo lo condujo a una crisis. Venía caminando viendo resultados. Pero el trabajo del enemigo para que caigas en crisis, para que no creas. Pero mire los resultados. Sí, pero ¿qué le dijo el enemigo? ¿O qué le hizo creer en su crisis? Eres inútil. Vamos a verlo. Primer libro de Reyes 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los falsos, lógicamente. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, ¿qué dijo el mensajero? Así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aleluya, alabe al Señor. Elías estaba ejerciendo su función ministerial en el reino del norte, en Israel. El reino, ya Israel se había dividido en dos. Esta es la parte histórico-geográfica. Se había dividido en dos. El reino del norte conformado por 10 tribus y en el reino del sur por 2 tribus. Así estaban divididas las 12 tribus. Y cada parte tenía un rey. Y Elías estaba en el reino del norte siendo un instrumento para la restauración de la fe de todo Israel, de todas esas tribus. Pero cuando Dios lo manda al monte Carmelo, no le dice coloca 10 tribus, 10 piedras, le dice coloca 12 piedras, porque Dios lo está usando en realidad para una restauración en toda la nación. Y él estaba ya ejerciendo con resultados, eficazmente, viendo el poder de Dios, viendo el respaldo de Dios. Oró y la lluvia comenzó a caer después de 3 años y medio. Todo lo que Dios venía haciendo en Elías, y el enemigo
Un mensaje que no reprendió, un mensaje que no derribó, un mensaje que no contradijo, lo llevó a crisis. Un mensaje lo llevó primero a huir del norte al sur. Por eso dice, fue hasta Berseba de Judá. Menciona que se fue hasta el sur, huyendo. Pero tenía que huir Elías o reprender. No estaba con él el Señor. No estaba viendo el respaldo de Dios, la ayuda de Dios. No estaba allí evidenciando, aleluya, que todas las tinieblas en esa nación estaban cayendo, que el imperio del enemigo se estaba desquebrajando, aleluya, y que el poder de Dios había vuelto a manifestarse en Israel. Pero un mensaje no reprendido, no contrarrestado, no resistido, un mensaje aceptado lo llevó a crisis. Se sintió en peligro. Es que todos los mensajes del enemigo son de peligro. Esta es una batalla real. Amén. Usted y yo tenemos una batalla real contra el mismo infierno. Y el diablo dice cosas. Él vaticina destrucciones de matrimonio, de tus hijos, de tu propia vida, de tu decadencia. Vaticina muchas cosas. Pero en ti y en mí no se hace lo que el diablo dice. Se cumple lo que Dios habla. No es las palabras del enemigo las que tendrán el poder de determinar tu futuro, tu destino. Es lo que sale de la boca de Jehová. Por eso el creyente de fe busca la palabra de Jehová. Mientras el enemigo le estaba diciendo, mañana te mueres, Jehová le estaba diciendo, largo camino te resta. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿Qué mensaje vas a aceptar? ¿Qué palabra vas a aceptar en tu corazón? ¿El del diablo o el de Dios? Mañana a esta hora vas a caer, Elías. Y va diciéndole, coma, mijo, cobre fuerza que usted sigue. Pero si no resistimos al enemigo, nos comemos el plato incorrecto. El problema es que antes de comerse el de Dios, se comió el de Jezabel. Hay quienes vienen al culto cuando Dios va a servir la comida, pero ya se han comido la otra. Ya aceptaron la otra, ya llenaron su corazón de la otra, y no haya cabida la comida que Dios tiene para ti, que es para vida, que es para libertad, que es para levantamiento, que es para sanidad, que es para victoria. El enemigo trabaja para conducir a crisis. Mire, Jezabel nunca lo persiguió. Nunca. Ni siquiera lo correteó. ¿De quién huía Elías? ¿Cómo nos pone el enemigo si le creemos? Turba. Por eso las crisis de fe son turbación, son angustiosas, son como con ganas de salir huyendo, con ganas de correr. Elías, te estás comiendo el plato equivocado, Elías. Estás sirviendo la comida, aleluya, que no es el menú de la mesa de Jehová. Tanto fue que esa comida le cayó mal. Esa comida del enemigo lo dejó débil. Le absorbió toda la fuerza. Cuando nosotros leemos la vida de Elías, podemos ver en Elías un instrumento como indetenible. Pero aceptar un mensaje del enemigo le absorbió toda su vitalidad.
No tengo fuerzas. No puedo caminar. No puedo servir. Señor, y si no puedo hacer nada, mejor llévame. Santo. Santo, aleluya. El enemigo conduce a crisis para detenernos a nosotros en la voluntad de Dios y para detener la obra que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Cuando usted y yo hemos abandonado ese propósito, estamos en crisis. Y esa crisis la ocasiona el enemigo. ¿Cuántas veces a ponernos a ver a nosotros, el enemigo dice uno de esta forma? Y disculpe de antemano, pero a ponernos a ver tonterías. Tonterías, desanimado por tontería. ¿Has visto la gloria de Jehová como Elías y estás desanimado por una tontería? Jehová te ha sacado de unos problemas, hermano, que Padre eterno. Y te hace falta un real y estás desanimado. Cuando tú tienes en tu vida el testimonio, aleluya, de las grandezas, del poder y la victoria del Señor. Condujo a Elías una crisis para limitarlo. Prácticamente esa crisis fue llevando a Elías a no ejercer el llamado de Dios. Santo, mire, y póngase a ver, no había tenido ni siquiera una derrota, puras victorias, para decir que se desanimó porque perdió en algo. No había perdido en nada. Victoria tras victoria. Dios lo usó para decir que en 3 años y medio no iba a haber lluvia, y no hubo lluvia en 3 años. Victoria. Un fiel profeta de Jehová. En el arroyo, victoria, sustento de Dios. Donde la viuda, victoria, sustento. Se murió la viuda y lo usó Dios para resucitar. Se murió el hijo y lo usó Dios para resucitar al hijo. Victoria de Jehová. Lo lleva Dios al monte Carmelo. Victoria de Jehová. Lo lleva Dios al monte a orar. Lluvia, victoria de Jehová. ¿Cómo es posible que reciba un mensaje del diablo si Dios te ha llevado de victoria en victoria en victoria? No había ningún fracaso. Dios lo usó para exterminar a todos los brujos del país. Una victoria como esa, hermano. Sin ninguna derrota. Pero en crisis por un mensaje que se comió. Que le causó indigestión. Que lo tiró en un enebro. Santo. Que lo llevó a un estancamiento, a sentirse estancado. ¿Cuál estancamiento? Ministerio profético en crecimiento. ¿Cuál estancamiento? Creciendo, cambiando, alcanzando, con victoria. ¿Cuál estancamiento tenía Elías? ¿Dónde estaba estancado Elías? Ese es el mensaje del enemigo: tergiversar, distorsionar, desenfocar la obra de Dios en nosotros y hacernos ver que no está pasando nada, que todo es malo, que todo es pésimo, fatalista. No, hermano, el hombre de fe, la mujer de fe, cree en la victoria de Dios y la vive. A su nombre, a su nombre. La crisis llevó a Elías a algo: a no desear más. Fue tan tremendo el golpe del enemigo que lo llevó a no desear más. Yo no quiero más, Señor. Quítame la vida. Pero Dios tenía muchos planes más con Elías. Y si yo le digo, ven acá Elías, te largo el camino, ahora es cuando Elías. Pero el creyente que está en crisis no quiere más. No, todo es carga, más que más cosas, más servicio, más no, ya más, ya basta, ya basta, ya basta, basta. En Dios no es basta, en Dios es sigue dándome, necesito, llévame a más.
no basta. Lo que Dios te usó, te usó. Lo que Dios ha hecho en ti hasta aquí, ha hecho. Pero Él quiere más. Y Él va a hacer más. Solo Él lo va a hacer. Créelo, iglesia. Créelo con tu corazón. Aleluya. Eres útil para Dios. No inútil. Eres útil para Dios. A su nombre. Contrarresta esos mensajes del enemigo que te hacen sentir inservible. Como que no servimos para nada. Como dice en la frase, bueno para nada. Usted no es ningún bueno para nada. Usted es bueno para todo lo que Dios te mande hacer. Si Dios te llamó, eres bueno para obedecerle, bueno para servirle, bueno para su llamado, bueno para su elección. A su nombre. Aleluya. La crisis de fe nos hace sentirnos incompetentes. Una de las señales contundentes de una crisis es que me siento incompetente. Nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia viene del Espíritu Santo. No somos competentes por cosas que hagamos nosotros humanamente, por capacidades o habilidades humanas. Somos competentes si el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Cuando Dios llamaba a alguien, lo hacía competente a través de la unción del Espíritu. Llamó a David, ¿y cómo lo hizo un varón competente para él? Ungiéndolo. Llamó a Aarón, ¿y cómo lo hizo competente? Ungiéndolo, aleluya. Y a todo rey lo ungía, y a todo juez, y a todo sacerdote, y a todo aquel que era llamado, lo ungía. ¿Por qué? Porque Dios hace competente hasta el más inservible en el mundo. No tiene problema con eso. Dice la Escritura, Dios llamó a lo que no era, a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Dice que al que no sabía. Por eso cuando usted lee eso, usted dice, si porque hay características para Dios escoger. Que no seas, que no sepas, que te hayan menospreciado. Dice a esa gente que está en esa lista, que ni siquiera el mundo quiere trabajar con ellos. Ni el diablo lo quiere en su equipo. Dios los llama. El mundo dice que no eres, pero es que Dios hace. El mundo absorbe. El mundo desgasta. El mundo roba la vitalidad. Una capacidad la reduce. Dios aumenta. Dios ensancha. Dios renueva. Dios restaura. Dios hace útil. Elías llegó a sentirse incompetente, teniendo toda una cantidad de charrateras, hermanos, espirituales, que nosotros decimos, este es un general espiritual. Pero no se trata de lo que eres, sino lo que el enemigo te hace pensar que eres o que no eres. Por lo tanto, cada dardo, cada pensamiento, cada sentimiento, cada mensaje, repréndelo. Quítalo, recházalo, no lo ingieras, no lo aceptes, porque te conducirá a crisis. Amén. Profeta Zacarías, capítulo 1. Mire la crisis en la que el diablo sumergió a Israel. Zacarías 1. Antes de Mateo está Malaquías. Y antes de Malaquías está Zacarías, capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 al verso 21. Estos 4 versos. A su nombre la gloria.
A su nombre la gloria. Zacarías 1:18. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que ¿qué? Que dispersaron ¿a quién? A Judá, a Israel y a Jerusalén. Que los regaron, que los hicieron huir. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, santo. Y dije yo, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos, o sea, los primeros que viste, son los cuernos que dispersaron a Judá. Pero ¿qué dice ahí? Tanto que ¿qué? Que ninguno ¿qué? Alzó la cabeza. La obra del enemigo era subyugarlos. La crisis del diablo a la que el diablo llega al cristiano es a sentir que no puede levantar cabeza. Cuando Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Los cuernos son los que han subyugado a Judá. Tanto que no pueden. Ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los segundos, los carpinteros, han venido. ¿Para qué? Para hacerlos temblar. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá. Para dispersarla. Santo es el Señor. Alabe la gloria de Dios. Esos cuernos representan la autoridad de gobiernos, naciones cuyos gobiernos fueron instrumentos para subyugar a Israel, dispersarlos a Israel, a Judá y a Jerusalén, el centro de la adoración del pueblo de Dios. Dispersaron tanto que donde estaban no podían levantar cabeza. 4 cuernos, número 4 en la escritura, dando a entender de todos los puntos cardinales de la tierra. Para donde levantaba Israel la cabeza tenía un enemigo. Al norte tenía enemigo, al este tenía enemigo, al oeste tenía enemigo, al sur tenía enemigo. Por todas partes estaba rodeada de enemigos, pero por todas partes Dios traía restauración también. Por donde venga el enemigo, Jehová trae también restauración. Jehová trae también victoria. Jehová trae también palabra, levantamiento, aleluya, libertad. Y esos carpinteros iban a hacer temblar a esos cuernos. Y lo iban a derribar. Impresionante. Porque Dios vino por su pueblo, que ya no podía levantar cabeza, que estaban en crisis. Aleluya. Y Dios nos ha llamado como Abraham. Mira, Abraham, tienes que mirar al cielo. Mira las estrellas. Abraham, levanta tu mirada. Pero si no la puedes mirar, solo vas a mirar tierra. Solo mirando tierra. Trabajo, que si plata, que si comida, que si ropa, y no puedes levantar la mirada a ver a la esperanza que Dios tiene para ti, las promesas que Dios te ha hecho, que son más grandes que todas las cosas en esta tierra. Alábale. Lucas capítulo 13, verso 6, verso 10. Lucas 13:10. Lucas 13:10. Vio cómo el enemigo conduce a crisis. Cada vez que usted sienta que no puede levantar cabeza, hermano, que tiene enemigos por todas partes, reprenda. Repréndalo. Amén. Aleluya. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús
en una sinagoga el día de reposo. Y había allí, ¿quién estaba allí? Una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Tenía ¿qué cosa? Un espíritu de enfermedad. ¿Y cómo andaba? Encorvada, no podía levantar cabeza. Pero ¿quién estaba allí? El carpintero que había sido enviado a hacer temblar, a estremecer, a derribar las obras del diablo. El que había venido a hacer temblar al infierno y a hacer que el pueblo de Dios levantara cabeza, a restaurar la fe, a restaurar la vida. Una mujer que durante 18 años el enemigo no la dejó ver más que suelo y arena y tierra. Comer polvo. Alguien encorvado en lugares desiertos. No puede. Se llena de polvo. El camino, los animales, las brisas. A su nombre. Pero esta mujer seguía yendo al templo. Seguía buscando. No cesaba. Persistente. Con esperanza. Y ahí estaba el Señor. Qué maravilla. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es el punto del enemigo. El enemigo tuerce de tal manera que el hombre siente que no puede enderezarse. Y en realidad tú no puedes. Dios sí te puede enderezar. Hay cosas que yo tengo que dejar que Dios enderece mi vida. Porque el enemigo las torció. Y esas influencias demoníacas te llevan a caminar torcido, a pensar torcido, a sentir torcido, a servir torcido. A su nombre. Pero Dios hace sendas derechas para corregir las torceduras. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre. Fíjese, fíjese. No le dijo eres sana de tu enfermedad. ¿Qué le dijo? Porque hay enfermedad entonces que están por demonios. Que no le ha puesto Dios, ni la vida, ni las circunstancias, ni no son ninguna prueba. Es el diablo. Y que el hombre necesita ser libre. Y esa libertad trae sanidad. Aleluya, qué maravilla. Por eso es que cuando nosotros experimentamos la libertad en Cristo, experimentamos una renovación. Somos revitalizados. Uno recibe de Dios la libertad y uno es como si el Señor hubiera quitado quién sabe cuántas cosas. Claro, porque el enemigo enferma, el enemigo encorva, el enemigo, aleluya, te hace sentir impotente, te hace sentir como una persona y tienes 30 años y te sientes como de 90 sin ofender a nadie. Eso no es de Dios, ni es espiritualidad, ni es, aleluya, madurez. Esas son obras del diablo que tienes que reprender, porque Dios te ha dado vida y aún al anciano Dios le ha dado vigor a sus huesos. Aún al anciano Dios ha dado vigor. A su nombre, aleluya. Y puso las manos sobre ella. Y se enderezó luego, aleluya, y glorificaba a Dios. Qué maravilla, alabe la gloria de Dios, mi hermano. Santo. ¿Qué hacen los que hemos sido enderezados por el Señor y seguimos siendo enderezados? Alabarle, glorificarle. Ese trabajo del enemigo en Israel los tenía cabizbajos, sin poder dar gloria a Dios. Pero el trabajo de Dios es que tú y yo vivamos dándole gloria. Porque ahora vemos las maravillas de Dios. Ahora vemos su grandeza. Ahora vemos su gloria. Aleluya. No permitas que el enemigo te haga olvidar la gloria de Dios que has visto.
Y no te permitas que te haga pensar que no la volverás a ver. La gloria de Dios la vemos día tras día. Alaba la gloria de Dios. Alábale, mi hermano. Salmos capítulo 91, verso 3. Por eso combatimos con el enemigo. Salmo 91, verso 3. Y aquí nos dice el Señor que es el enemigo y cómo trabaja. Salmo 91, 3. ¿Cuántos lo tienen? Leemos. Él, hablando de Dios, te librará ¿de quién? Del lazo del cazador. O sea que hay un cazador que tiene un lazo y que me está buscando. Hay un cazador. Yo soy una oveja del redil de Jehová y tengo un pastor. No estoy solo, no estás solo, no estás sola. Tienes un pastor y se llama Jehová de los ejércitos y Jesucristo, su Hijo amado, aleluya, y su Espíritu Santo, el Dios trino y verdadero que apacientan, el Padre y el Hijo, y nos apacientan por su Espíritu y su palabra. Dice que hay un cazador, y un cazador que está buscando enlazarnos, que está dando vueltas y que está pendiente y que tira un lazo y te tira otro lazo y usted tiene que esquivar y usted tiene que no dejarse. Pero si usted le ayuda y le pone la cabecita, te enlaza a su nombre. Y esos lazos tienen como objetivo dominar. Si alguien enlaza a un caballo, lo domina. Un vaquero que enlace a una de esas reses, de esas vacas o de esos toros, lo domina. Y usted ve cómo sueltan el animal y el otro va en el caballo, el cazador, y ahí va y le tira el lazo y lo ala y el animal cae. Punta de un lazo. Y el diablo es un cazador que tira lazos. Dice, vamos a leerlo, 2 Timoteo 2:26, para que lo entendamos por la escritura. Por eso es que esos lazos del diablo hay que reprender, hermano, al enemigo. Hay que salirse de esos lazos y no dejarse enlazar. 1 Timoteo 2:26, perdón, 2 Timoteo, disculpe, capítulo 2, versículo 26. ¿Qué dice? Y escapen del lazo ¿de quién? Del diablo, en que están como cautivos a la voluntad de él. Escapen del lazo. ¿Cuál es ese lazo? ¿Cómo enlaza el diablo con su mensaje? Con sus artimañas, con su engaño. Enlaza, cautiva y domina. ¿Qué le dijeron a Dalila de Sansón? Averíguate cuál es la fuente de su fuerza, para que la cortemos, lo atemos y lo dominemos. Cuando el diablo quiere dominar una vida, empieza amarrándola, atándola, ata, enlaza. Por eso es que el Señor nos llama a buscar libertad. A buscar siempre que el Señor rompa todo lazo, toda atadura, toda ligadura, toda obra del enemigo, la rompa. Porque yo no quiero estar bajo la autoridad del enemigo, sino bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Amén. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 7, nos enseña cómo la fe nos lleva a no caer en esos lazos. 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario
que tengan ¿qué? ¿Buen qué? Vamos a leerlo una vez más. También es necesario que tengan de los de afuera para que no caiga en descrédito y en qué más. Entonces, ¿quiénes están enlazados? Los que tienen ¿qué? Mal testimonio. Un mal testimonio es un lazo del diablo. Cuando un cristiano no tiene un buen testimonio, está enlazado. El enemigo lo tiene pisado allí. A su nombre. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el testimonio con la fe? Hebreos, vamos a Hebreos. Capítulo 11. Verso 2. Lo primero que la Biblia habla de la fe. Lo primero, cuando da el concepto que es la fe y explica el primer resultado de la fe, es un buen testimonio. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene buen testimonio. Ese es el primer efecto de la fe. ¿Lo tiene? Vamos a leer el verso 1 y 2 para verlo. El concepto es pues la fe. ¿Qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los siervos de Dios, todas las mujeres de Dios, todos los jóvenes de Dios alcanzaron buen testimonio por la fe. Quiere decir que tu testimonio demuestra tu fe. ¿Qué tanto es tu fe? ¿Tan grande, tan débil o tan distorsionada está? Es la fe. Si un creyente cree que él puede beber, que él puede embriagarse, que él puede, como esa es su fe y tiene problemas, está distorsionada, así es su testimonio. Pero un creyente que está convencido de la santidad a Dios, espíritu, alma y cuerpo, que está convencido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está convencido que Cristo viene, aleluya, y que Él quiere verlo y nadie le verá sin santidad, ese creyente vivirá alejado del pecado y del mal. Por la fe se alcanza buen testimonio. Pero el que no lo alcanza, ¿está en qué? En el lazo del cazador. ¿Por qué enlazó el diablo a Sansón? Porque Sansón tenía mal testimonio. Mal testimonio. Delante de sus padres, delante de Dios. No es que lo que importa es lo que Dios diga. Importa lo que Dios diga. Importa lo que también digan a los que te rodean. Porque muchas veces los que nos rodean dicen la verdad de nosotros. Nos están diciendo mentiras. Dice cuando nos dicen cosas mintiendo, dice somos bienaventurados. Pero cuando dicen cosas verdaderas, que son así, somos nosotros los que tenemos que cambiar. No podemos llegar a ese pastor. Oye, mamá, ya imagínese decirme que yo soy flojo. Imagínese. Y tú que ahora te levantas 4 de la tarde, pero. ¿Y tú haces algo en la casa? No. Y los vasos donde los tienes abajo de la cama. Pero imagínese ella acusándome de flojera. No, no es una acusación, es una realidad. Y que se libre. Y mientras vivas en eso, estás en lazo del cazador. Te tiene el enemigo enlazado. Pero hay un Dios que libra de ese lazo del mal testimonio. Alaba su gloria, hermano. Él está aquí. ¿Cómo crecemos en esa fe entonces? Vino el Señor, el que libra del lazo del cazador. Vino a Elías a librarlo de ese lazo. Elías come. Elías comió. Y se acostó a dormir de nuevo. Porque que el efecto, hermano, ese laxante del enemigo, esa anestesia de las tinieblas, ese vaho de la culebra, tan fuerte que algunos recibiendo el alimento de Dios y todavía quien está ahí clavado en el enebro. Pero entonces vino la orden del Señor. La primera vez le dijo, come y bebe. Pero la segunda le dijo, primero levántate. No le dijo, te voy a levantar. Yo te levantaré.
No. ¿Quién te achantó? El diablo. Repréndalo y párese. No puede ser Sergio Paulo, que Saulo es el que tiene que reprender a Lima y tú lo tienes ahí. No, tienes que reprenderlo tú. Levántate. Sal de ese estado. Come y anda. Que te falta mucho, Elías. Te falta bastante. Dios tiene mucho para nosotros todavía. Es más, no hemos ni empezado. Santo, aleluya. Sigue, porque largo camino te resta. Hay muchas promesas, hay muchas metas, hay mucha gloria, hay muchas victorias, hay muchas maravillas. No es nada lo que hemos visto para lo que vendrá. 4 amén. A su nombre. Por eso hay que crecer en fe. Por eso hay que resistir al enemigo. Dice, resístele en la fe. Mensaje que venga, mensaje que resisto, mensaje que reprendo, obra el enemigo que reprendo. Y hay que estarlo reprendiendo, y hay que estarlo reprendiendo, y que huya, que se vaya, que se vaya. Que no esté allí. Porque yo deseo de Dios, deseo crecer, deseo avanzar. Y Dios también lo desea. Y si es voluntad de Dios y es deseo, no hay nada que lo deba impedir. Aleluya, amado hermano. Mateo 15, 28. 2 textos y terminamos. Mateo 15, 28. A su nombre. Mateo 15, 28. Una mujer que tenía una hija cautiva. Una mujer cananea o sirofenicia, cuya hija estaba cautiva por el diablo. Vamos a leer lo que el Señor le dijo al final y vamos a entender. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer. ¿Y qué le dijo de su fe? Grande es tu fe. Hágase contigo. ¿Cómo quieres que Dios haga contigo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quisieras que Dios hiciera contigo? Tienes que creerlo. Pero la fe se demuestra. La fe no es una cosa mental, la fe se demuestra. ¿Cómo esta mujer le demostró a Cristo el tamaño de su fe? Venciendo estorbos, obstáculos, saltando, no permitiendo que nada le impidiera llegar a Él. Esta mujer tuvo que pasar muchas cosas para llegar a Cristo. Primero, comenzó a llamarlo y los discípulos le decían al Señor, cállala. Esta mujer nos tiene ya cansados. Eso es gritadera y gritadera. Y que el Señor, atiéndela o échala. Y el Señor le dijo, no. Y siguió el Señor caminando y esta mujer se pasa a los discípulos y llega al Señor y el Señor no le responde. El silencio de Dios. Pero el silencio de Dios no la detuvo. Siguió a los pies del Señor hasta que el Señor le habló. Es que el pan que traigo es para los hijos, no para los perrillos, como consideraban los judíos a los gentiles. Y esta mujer vence uno de los aspectos que más frena a una persona. Y es el menosprecio y la humillación. Que te digan que no eres nada. Es un mensaje que frena el corazón. Pero ella dijo, es que aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. No me interesa cómo me quieran llamar. Yo necesito que tú hagas algo. ¿Queremos crecer en fe? Sin saltar obstáculos, sin vencer. ¿Quieres crecer en fe? Vence las obras, vence, aleluya, los estorbos, vence la humillación, vence el menosprecio, vence todo obstáculo. Y tu fe crece.
Que no dependa tu fe de que si te aceptan o no te aceptan. Que si te miran o no te miran. Que si te ayudan o no te ayudan. No, tu fe es Cristo. Tu fe es Cristo. Tu fe está en Cristo. Tu fe está en Jehová. Tu fe está en el poder de Dios. Santo, alábale. Alábale. Grande es tu fe. Pudo crecer en fe. Ni el diablo le impidió crecer en fe. Santo. Mateo 8:10. Otro a quien el Señor le dijo: grande es tu fe. No he hallado una fe, ni en mi pueblo he hallado una fe como la tuya. Qué bofetada. Mateo 8:10. ¿Cuánto lo tienen? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. ¿En qué consistía el tamaño de esta fe? Un hombre que tenía un criado enfermo. No era hebreo, era un centurión. Era un soldado. Pero tenía un criado. Y para hacer un esfuerzo como ese, era porque tenía que amar a ese criado. Porque cualquiera, si un trabajador no le sirve, ¿qué hace? Hay otros. Pero él no lo botó, no lo expulsó, no lo desechó. Buscó su restauración. Y acudió a Jesús. Pero dice que ese criado estaba grave. Podía morir. Entonces ahí va el centurión. Y llega el Señor y le dice: mi criado está ya grave. Y el Señor dice: voy a ir allá. Tremendo. Señor recibe la petición de este varón y decide visitarle, aunque era un gentil. Pero él le dijo: no soy digno de que entres, pero di la palabra. Yo no necesito ver cómo lo haces. Dilo y yo sé que va a pasar. Me basta una palabra que salga de tu boca, es suficiente. Yo no quiero ver, no necesito si pones la mano, si no la pones, dilo y él se levanta, dilo y él se sana, dilo y él será libre. ¿Y tú por qué piensas así? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Sé lo que es tener autoridad y tú tienes autoridad. Cuando hay alguien que reconoce que sobre sí la palabra de autoridad la tiene Dios y no el diablo, la tiene Dios y no los hombres, esa fe crece. ¿Quién tiene la autoridad sobre ti? Créele. Busca su palabra. Cuando te sientes así, ¿qué tengo que buscar? Busca la palabra de Dios. Una palabra que salga de su boca. Que aunque no haya luz, su palabra es lámpara. Te va a mostrar el camino. Que si la tormenta está como está, como Pablo naufragaba en la tormenta, se perdieron. No había sol, no había luna, no había estrella, pero vino una palabra de Dios y esa palabra les dio esperanza. Esa palabra los mantuvo vivos. Esa palabra los llevó al propósito. Alaba a la iglesia. Por eso Dios trae palabra para ti. Hay palabra, iglesia. Hay palabra de la boca de Jehová para que te levantes, para que seas libre, para que crezcas, para que avances, para romper las obras del diablo, para librarte del lazo del cazador. No más lazo del diablo. Él te librará. Él te libra hoy del lazo del cazador. Colócate en pie, aleluya. Santo, Él te libra del lazo del